¿Te has preguntado cómo puede Dios ser uno y tres a la vez? Descubre el misterio de la Trinidad, un concepto clave del cristianismo revelado en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en esto, ¿cómo puede Dios, siendo uno solo, ser también tres personas distintas? Es un misterio, ¿verdad? No lo podemos comprender completamente con nuestra mente humana, pero la Biblia nos revela gradualmente esta asombrosa verdad. Desde el Génesis, vemos destellos de la Trinidad en acción en la creación misma. Dios Padre, el arquitecto del universo, Dios Hijo, la palabra que se hizo carne, y Dios Espíritu Santo, la fuerza creativa que lo llena todo. No esperes encontrar la palabra Trinidad escrita en la Biblia como un título de capítulo. La comprensión de este misterio se revela a través de la narración bíblica completa, como un rompecabezas divino que se va armando poco a poco. Cada pieza, cada pasaje, nos acerca un poco más a la comprensión de esta realidad trascendental. No se trata de una simple fórmula, sino de una relación profunda entre las tres personas divinas. Este misterio, en lugar de ser un obstáculo para la fe, se convierte en un llamado a la humildad y a la asombrosa grandeza de Dios. Es un recordatorio de que hay realidades que superan nuestra comprensión, pero que podemos experimentar en la oración, en la comunión con Dios y en la vida misma. No tengas miedo de no entenderlo completamente, la fe no se basa en la comprensión total, sino en la confianza en Dios y su revelación. Pero, ¿cómo se ve esto en el Génesis? Observa la creación misma. No es solo Dios diciendo, hágase la luz, y ¡pum!, luz. En el relato de la creación, vemos una colaboración, una danza divina. El Padre, la fuente de todo, el plan maestro, está ahí. Pero, ¿quién ejecuta la obra? ¿Quién da forma al caos? La Biblia nos muestra al Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, preparando el escenario para la obra maestra que está por venir. Ya desde el principio, vemos la interacción de dos personas de la Trinidad en el acto de la creación. Y luego, tenemos al Hijo. Aunque no se le menciona explícitamente en el Génesis 1, la tradición cristiana, apoyada en el Evangelio de Juan, identifica al Verbo, la palabra de Dios, como el agente activo a través del cual todas las cosas fueron creadas. Piensa en ello. ¿Qué es la palabra de Dios sino la expresión misma de su voluntad, de su poder creativo? Es el Hijo, la imagen misma del Padre, quien ejecuta el plan perfecto de creación, dando forma a la materia prima y estableciendo el orden en el universo. Recuerda que la creación es un acto de amor, y en este acto vemos la participación de las tres personas divinas, cada una aportando su esencia a la obra. Así que, aunque el término Trinidad no aparezca explícitamente en el Génesis, la colaboración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es evidente en el relato de la creación. No son tres dioses, sino una sola deidad manifestada en tres personas distintas, trabajando juntas en perfecta armonía para dar vida a todo lo que existe. En cada detalle del universo creado, en cada maravilla de la naturaleza, se refleja la belleza y el poder de esta unión divina. Desde el principio, la Trinidad está presente, un misterio profundo pero también una realidad gloriosa que nos revela la grandeza y el amor de Dios. Fíjate en Génesis 1:26. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ves eso? No es un hagamos, sino un hagamos, en plural. Dios, en este pasaje, se presenta no como una entidad singular, sino como un consejo, una comunión. ¿A quiénes se dirige Dios cuando habla en plural? ¿A quiénes consulta? Esa es la pregunta clave que nos lleva a explorar la profundidad de la naturaleza divina. Algunos interpretan este hagamos como una forma de hablar majestuosa, pero la repetición de este plural a lo largo de la creación nos invita a pensar más profundamente. No es solo una figura retórica, es una revelación de la dinámica interna de la deidad. Recuerda, tú estás participando en esta conversación divina, tú eres parte de la creación hecha a la imagen de este Dios plural. Este pasaje no es una prueba irrefutable de la Trinidad para todos, lo sabemos. Pero sí nos da una pista, una insinuación de una realidad más compleja de lo que inicialmente parece. Es una invitación a seguir explorando las Escrituras, a profundizar en el misterio de un Dios que se revela en la unidad y en la diversidad, en la singularidad y en la comunión. Piensa en ello, una colaboración divina desde el principio mismo de la creación. Mira, en el Antiguo Testamento, aunque no se usa la palabra Trinidad, la idea de una deidad múltiple está presente. Piensa en las apariciones de Dios a Abraham, donde se le presenta como nosotros, Génesis 18. ¿Recuerdas esa escena? Tres figuras se le aparecen, pero la Biblia deja claro que es la misma esencia divina manifestándose de diferentes maneras.
¿Empezamos a ver cómo Dios se revela? Y no solo eso. Observa cómo el profeta Isaías describe a Dios como un ser santo, glorioso, pero también como un Padre amoroso y un consolador. Isaías 9:6 habla de un consejero, un Dios poderoso, un Padre eterno. ¿Ves cómo se entrelazan esas características? Es como ver diferentes facetas de la misma joya preciosa, ¿no crees? Incluso en el Salmo 46:7, el Señor es descrito como un río, alegría, y un fortaleza para su pueblo. No son tres dioses separados, sino la misma divinidad expresándose de formas distintas, ofreciendo consuelo, fuerza y alegría. Es una manifestación de su naturaleza múltiple, ¿verdad? Es una forma de entender su grandeza y amor. Observa cómo Dios se presenta a Abraham en Génesis 18. No es una sola persona, sino tres visitantes que comparten la misma esencia divina. Piensa en la hospitalidad de Abraham, ofreciendo comida y agua a sus huéspedes. ¿No es fascinante cómo este encuentro prefigura la Santísima Trinidad? Tres personas, una sola divinidad, un pacto de bendición para Abraham y toda su descendencia. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, 1, 3, de bendecirlo y hacerlo una gran nación, no es simplemente una declaración unilateral. Observa cómo la promesa se cumple a través de la acción conjunta de las tres personas de la deidad. El Padre hace la promesa, el Hijo se encarna para cumplirla y el Espíritu Santo empodera a la Iglesia para llevarla a cabo. ¿Ves cómo se refleja la unidad en la diversidad? Recuerda la promesa del Hijo en Génesis 15, 5-6. Dios lleva a Abraham afuera y le dice, mira hacia los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y añade, así será tu descendencia. Aunque aparentemente es solo Dios quien habla, la promesa y su cumplimiento implican la participación de las tres personas de la Trinidad. El Padre hace la promesa, el Hijo es la descendencia prometida y el Espíritu Santo da vida a esa descendencia. Es una obra conjunta. Mira, tú ya has visto cómo Dios se manifiesta a Abraham como tres, pero sigue siendo un solo Dios. Piensa en eso. En el Antiguo Testamento, Dios se revela de muchas maneras, a veces como un Dios poderoso y temible, otras como un Dios tierno y compasivo. A veces lo ves en una zarza ardiente, otras en una columna de humo o incluso en un suave susurro. ¿No es fascinante la diversidad de sus manifestaciones? Recuerda la historia de Moisés y la zarza ardiente. Ahí, Dios se revela como él, Yo soy, un nombre que enfatiza su existencia eterna e inmutable, pero su interacción con Moisés es personal, íntima. Es un solo Dios mostrando su poder y su amor de diferentes maneras. Él es quien guía, quien protege, quien consuela, todo a la vez, pero en diferentes manifestaciones. A lo largo del Antiguo Testamento, verás a Dios actuando a través de profetas, ángeles y eventos naturales. Cada manifestación, aunque diferente en forma, revela facetas de su carácter y su plan. No son dioses diferentes, sino una misma deidad que se expresa de manera diversa según la circunstancia y la necesidad. Es una forma de entender su inmensidad, su complejidad, su amor incondicional. Pero fíjate bien, tú ya has visto destellos de esta realidad en el Antiguo Testamento. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, pintaron un cuadro impresionante, aunque velado, de la naturaleza trina de Dios. Isaías, por ejemplo, habla de un consejero, un Dios poderoso, un Padre eterno. ¿Te suena familiar? Estas descripciones, aunque separadas en el tiempo, apuntan a una sola deidad manifestada de diferentes maneras. Piensa en las profecías mesiánicas. Se habla de un rey, un siervo sufriente, un ungido de Dios. ¿No te parece que estos roles, aunque aparentemente distintos, convergen en una sola persona, Jesucristo? La promesa de un Salvador, un libertador, un Rey poderoso, todo esto prefiguraba la llegada del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que encarnaría la plena divinidad. Y no olvidemos el Espíritu Santo, esa fuerza activa de Dios que inspiró a los profetas y que preparó el camino para el Mesías. En el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu actuando con poder, guiando a los líderes, impartiendo sabiduría y fortaleza. Es la misma fuerza que luego se derramaría sobre los apóstoles, empoderándolos para anunciar el Evangelio. Así, la obra del Espíritu Santo, desde el Génesis hasta Pentecostés, nos muestra una parte esencial de la Trinidad en acción. Pero espera, ¿qué tiene que ver todo esto con la Trinidad? Observa Isaías 9:6, un pasaje que habla de un niño que nacerá, al que se le dará un nombre maravilloso, Emmanuel. Piensa en ello, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿No te parece increíble?
Este nombre, prometido siglos antes del nacimiento de Jesús, ya nos da una pista de la presencia íntima de Dios en la vida de su pueblo, una presencia que no es simplemente una fuerza impersonal, sino una relación personalísima. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es este Dios que está con nosotros? No es una idea abstracta, es una persona. Y esta persona, este Dios con nosotros, no es solo el Padre, sino también el Hijo, Jesús, quien encarnó ese nombre, esa promesa de Dios habitando entre nosotros. Esa presencia constante, esa compañía divina, es una manifestación clara de la comunión perfecta entre las tres personas de la Trinidad. Recuerda que la Biblia no usa la palabra Trinidad explícitamente, pero la idea está ahí, entretejida en sus páginas. Emmanuel es un ejemplo poderoso. Dios, en su misterio inefable, se revela como una comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en perfecta armonía para la salvación de la humanidad. ¿Y tú, cómo experimentas esa presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo ves reflejada la promesa de Emmanuel en tu día a día? Entonces, piensa en el ángel del Señor. Aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, a veces actuando con poder divino, otras veces incluso recibiendo adoración. ¿Era simplemente un ángel poderoso, o algo más? Observa cómo interactúa, a veces anuncia el juicio de Dios, otras veces trae mensajes de esperanza y salvación. ¿Te suena familiar? Recuerda que Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Muchos estudiosos bíblicos creen que el ángel del Señor es una manifestación preencarnada de Jesús. Él es el mismo Dios, pero se revela de forma diferente. Piensa en ello. ¿Cómo podría un simple ángel realizar actos tan poderosos como los atribuidos al ángel del Señor? Es más que un mensajero, es una manifestación de la deidad, una prefiguración de la persona de Cristo. Recuerda que la Trinidad no es tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El ángel del Señor, con sus actos poderosos y su divinidad implícita, podría ser considerado una manifestación del Hijo, antes de su encarnación, actuando en nombre del Padre, guiado por el Espíritu Santo. ¿Ves cómo empieza a encajar? Pero espera, ¿qué hay del Espíritu Santo en todo esto? No lo veías como un ángel con alas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es la fuerza creativa de Dios, la energía invisible que da vida y mueve todo. Piensa en el Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa fuerza, ese viento invisible, es el Espíritu Santo dando forma al mundo. No solo la creación inicial, sino que también vemos su obra en la vida de personajes clave. Recuerda a Bezalel, el artesano elegido por Dios para construir el tabernáculo. Dios lo llenó del Espíritu Santo, dándole sabiduría, habilidad y talento excepcionales para realizar la obra divina. Él no lo hizo solo con su propia inteligencia, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo quien lo inspiró, quien le dio la capacidad de llevar a cabo esa tarea monumental. Ese mismo poder creativo se ve también en los profetas, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo para transmitir los mensajes de Dios. Ellos no escribieron sus profecías por sí mismos, sino que fueron instrumentos del Espíritu. Y así, llegamos a la promesa mesiánica. Durante siglos, tú esperaste, tú leíste en las profecías, el susurro de un Salvador. Un rey, sí, pero no solo un rey terrenal, sino el Hijo de Dios, prometido desde el Génesis. Imagina la expectación, la fe aferrada a la promesa de un futuro diferente, un futuro redimido. Jesús, el Mesías, el ungido, llegó. No como un conquistador con ejércitos, sino con humildad, un carpintero de Nazaret. Su vida, llena de milagros, sanaciones y enseñanzas, demostraba su poder divino. Tú ves en él la perfecta imagen del Padre, la manifestación visible de Dios entre los hombres. Piensa en sus parábolas, llenas de sabiduría y compasión, en su amor incondicional por los marginados, en su lucha contra la injusticia. Él, el Hijo de Dios, se hizo uno de nosotros para mostrarnos el camino de regreso a Dios. Pero su llegada no fue solo de alegría. Recuerda su sacrificio, su muerte en la cruz. Un acto de amor extremo, un pago por nuestros pecados. En ese momento, tú ves la unión entre el Padre y el Hijo, un plan de redención llevado a cabo con un amor que trasciende la comprensión humana. La cruz, un símbolo de sacrificio y esperanza, un testimonio del amor infinito de Dios. Y entonces, tú ves a Jesús, el Mesías prometido, acercándose al río Jordán. Juan el Bautista, su primo, le bautiza. Un momento crucial. Imagina la escena, el agua, la multitud expectante. Pero fíjate, ¿qué sucede en ese instante? Los cielos se abren.
El Espíritu Santo, como una paloma, desciende sobre Jesús. ¿Recuerdas cómo el Espíritu Santo había estado activo desde la creación? Aquí, lo ves manifestándose de forma visible, tangible. No es una simple metáfora, tú estás presenciando la confirmación divina. Y una voz retumba desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres personas divinas, actuando en perfecta armonía. El Padre, que habla desde los cielos, el Hijo, Jesús, siendo bautizado, y el Espíritu Santo, descendiendo como una paloma. Tú estás viendo la revelación de la Trinidad. Pero fíjate bien, porque la escena del bautismo es solo el inicio. Más adelante, en un monte alto, Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago y Juan. Tú verás cómo su rostro brilla con una luz celestial, su ropa se vuelve blanca como la nieve. Es un momento de revelación gloriosa, un destello de su divinidad. Y entonces, una voz retumbante, la voz del Padre, se oye desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Escucha con atención, porque en ese instante, la Trinidad se manifiesta con claridad, el Padre habla, el Hijo se transfigura, y el Espíritu Santo, aunque no visible directamente, se encuentra presente en el poder y la gloria de la escena. Es la unión perfecta. Tú puedes ver cómo las tres personas de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revelan juntas en este evento único. No es una simple suma de tres individuos, sino una perfecta unidad en tres personas distintas. La transfiguración es una prueba contundente de la naturaleza divina de Jesús y de la realidad de la Trinidad. Pero la relación entre Jesús y el Padre va mucho más allá de una simple obediencia. Observa cómo Jesús constantemente se refiere al Padre como su Abba, una palabra aramea que expresa una profunda intimidad y amor filial. No es una relación distante, fría, sino un vínculo lleno de cariño, confianza absoluta y una unidad perfecta. Piensa en ello: Jesús ora al Padre, comparte sus sentimientos más profundos y encuentra en él su fuerza y consuelo. Recuerda sus palabras: yo y el Padre uno somos. Esta no es una declaración de igualdad numérica, sino de unidad esencial. Es como una sola entidad expresada en dos personas, con una misma voluntad, un mismo propósito. Es una unidad tan profunda que resulta difícil de comprender con nuestra mente humana, pero que se manifiesta en cada una de sus acciones. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, no por obligación, sino por amor. Su obediencia no fue sumisión pasiva, sino una expresión de su amor profundo y total entrega. Él mismo dijo: no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo como el Padre me enseñó. Ve cómo esta unidad se manifiesta en su vida, en sus enseñanzas, en sus milagros. Es una armonía perfecta, una danza de amor entre el Padre y el Hijo. Pero la promesa de Jesús va más allá de su relación personal contigo. Él te prometió un Consolador, el Espíritu Santo, que te guiaría, te enseñaría y te daría poder. Piensa en esto: Jesús, a punto de partir, te deja con una promesa increíble, una presencia divina que te acompañaría siempre. No estás solo en tu fe, tú tienes al Espíritu Santo para guiarte en la verdad. En el libro de los Hechos, ves cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés, llenándolos de poder y dándoles la capacidad de hablar en otras lenguas. Es una manifestación impresionante del poder del Espíritu Santo, un regalo para la naciente Iglesia. Esa misma fuerza, ese mismo poder, está disponible para ti también, para fortalecer tu fe y tu testimonio. El Espíritu Santo no es una fuerza pasiva, es un agente activo en tu vida. Te convence de pecado, te guía a la verdad y te transforma. Es el que te da la capacidad de comprender las Escrituras, de orar con poder y de vivir una vida que agrada a Dios. No lo subestimes, tú tienes un aliado poderoso en tu caminar cristiano. A punto de ascender al cielo, Jesús les prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, un Consolador que estaría con ellos para siempre. Recuerda que Jesús había hablado de este Espíritu, el que les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Pero, ¿cómo se cumpliría esta promesa? La respuesta se encuentra en un evento transformador que cambió el curso de la historia, el Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, orando y esperando. De repente, un sonido como de un viento impetuoso llenó toda la casa donde estaban. Imagina la escena. Lenguas como de fuego aparecieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fue una experiencia poderosa, sobrecogedora. Y entonces, algo increíble sucedió. Empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas que nunca antes habían aprendido.
Gente de todas partes del mundo que se encontraba en Jerusalén para las fiestas pudieron entender el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo les estaba dando el poder de anunciar las buenas nuevas a todas las naciones. Tú también puedes experimentar ese poder del Espíritu Santo en tu vida. Recuerda cómo Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, sanaba a los enfermos. Tú ves en esos milagros la obra conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, en su infinita misericordia, proveía el poder, el Hijo, Jesús, lo manifestaba con compasión y amor, y el Espíritu Santo, como fuerza activa, realizaba la sanación. Piensa en el ciego que recuperó la vista, el paralítico que volvió a caminar, cada milagro era un testimonio del poder de la Trinidad. Observa la resurrección de Lázaro. Un acto de poder inmenso. El Padre decretó la vida, el Hijo, con su autoridad divina, la restauró, y el Espíritu Santo, como soplo de vida, la infundió en Lázaro. No fue solo un milagro, fue una demostración palpable de la unidad y el poder de la Santísima Trinidad. ¿Te imaginas el impacto que eso tuvo en los que lo presenciaron? Incluso la multiplicación de los panes y los peces, un milagro que parece sencillo, revela la misma verdad. El Padre proveyó la abundancia, Jesús la distribuyó con amor, y el Espíritu Santo bendijo la comida, saciando el hambre de miles. Cada uno de estos milagros, desde los más pequeños hasta los más asombrosos, son ventanas que nos permiten ver la interacción armoniosa de las tres personas de la Trinidad en la vida de Jesús. Ahora, piensa en la Gran Comisión, ese mandato de Jesús antes de ascender al cielo. Él, el Hijo, les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Ves cómo el Padre, en su plan de salvación, envió a su Hijo? Fue el Espíritu Santo quien empoderó a los apóstoles, dándoles valentía y la capacidad de hablar en otras lenguas, para llevar ese mensaje a todas las naciones. Esa es la Trinidad en acción, una obra en perfecta armonía. Recuerda cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles, inspirando sus escritos, los Evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Esos textos, llenos del poder del Espíritu, son la base de nuestra fe. El Padre, en su sabiduría, planeó todo. El Hijo, en su amor, se ofreció como sacrificio, y el Espíritu Santo, en su poder, asegura que el mensaje de salvación llegue a cada corazón. Él te guía y te fortalece en tu fe, ¿verdad? La expansión del cristianismo, desde un pequeño grupo en Jerusalén hasta llegar a los confines del Imperio Romano, no fue producto de la casualidad. Fue la obra poderosa y coordinada de la Trinidad. El Padre, proveyendo, el Hijo, mostrando el camino, y el Espíritu Santo, convenciendo y fortaleciendo. Tú eres parte de esa historia, continuando la Gran Comisión hoy en día, llevando la luz de Cristo a quienes te rodean. ¿Ves? La Gran Comisión no es solo una orden, sino una demostración de la naturaleza divina de Jesús. Él, siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre. Piensa en eso, el Creador del universo, el que habló y todo existió, vivió como tú y como yo, con limitaciones humanas, pero con una divinidad innegable. Su nacimiento, su vida, sus milagros, todo apunta a algo más grande que la simple condición humana. Él sanó enfermos, calmó tormentas, incluso resucitó muertos. Acciones que solo alguien con poder divino podría realizar. ¿Entiendes la magnitud de esto? Dios, en carne y hueso, caminando entre nosotros. Su muerte en la cruz no fue un final, sino el clímax de su misión. Él, siendo Dios, sufrió la muerte como un hombre, pagando el precio por nuestros pecados. Esa entrega, ese sacrificio, solo puede entenderse a través de su divinidad. Fue un acto de amor incondicional, un acto que solo Dios podía realizar. Y su resurrección, la prueba definitiva. Vencer la muerte, la misma muerte que todos enfrentamos, es una demostración irrefutable de su poder divino. Él resucitó, venciendo al pecado y a la muerte, abriendo el camino a la vida eterna para ti y para mí. Jesús, Dios en carne, nuestro Salvador. Pero, ¿quién es realmente el Espíritu Santo? No es simplemente una fuerza, una energía impersonal. La Biblia lo presenta como una persona, con atributos divinos. Piensa en el bautismo de Jesús, el Padre lo declara su Hijo amado, y el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. Tres personas distintas, una sola deidad. ¿Ves cómo interactúan? No son fuerzas separadas, sino una unidad perfecta. Recuerda también el relato de la creación en Génesis. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es un poder anónimo, sino una persona activa, participando directamente en la obra creadora. Él es el aliento de vida, el que da forma y sustancia a todo lo creado.
Es más que un simple poder, es el Dios creador actuando en perfecta armonía con el Padre y el Hijo. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no es un mero ayudante, sino el que empodera a los creyentes, les guía, los consuela y los transforma. Él es el que da dones espirituales, el que te convence de pecado, justicia y juicio. Él es la presencia misma de Dios en tu vida, guiándote, protegiéndote y llenándote de su amor. ¿Lo sientes? Es una relación personal, no una fuerza impersonal. Mira, tú, la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, es una clave increíble para entender la Trinidad. Fíjate cómo comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí está el Padre, la fuente de todo. Pero luego, ¿qué pides? Le pides al Padre, pero también esperas que Él te escuche y actúe. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, que intercede por ti, guiando tus oraciones. Y luego, la parte crucial, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Quién hace que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra? El Hijo, Jesús, que vino para hacer la voluntad del Padre. Pero también el Espíritu Santo, que nos empodera para vivir esa voluntad. ¿Ves cómo las tres personas divinas trabajan juntas, en perfecta armonía, a través de una simple oración? Recuerda que la oración no es solo un monólogo, sino una conversación. Hablas con el Padre, pero el Hijo te intercede y el Espíritu Santo te guía. Es una hermosa muestra de la unidad y la distinción dentro de la Trinidad. No son tres dioses separados, sino un solo Dios en tres personas distintas, trabajando en perfecta unidad para tu salvación y para la gloria de Dios. Pues mira, tú, la Trinidad no es solo una doctrina teológica, es la realidad que te sostiene cada día. El Padre te ama con un amor incondicional, un amor que te precede y te trasciende. Él es la fuente de todo lo bueno, la roca firme sobre la que puedes construir tu vida. Jesús, el Hijo, te mostró el camino a la salvación, muriendo en la cruz por tus pecados. Él es tu amigo, tu hermano, tu Salvador. Su sacrificio te ofrece perdón, paz y la promesa de la vida eterna. Piensa en su compasión, en su amor sacrificado por ti. Y el Espíritu Santo, tú, es el que te guía, te consuela y te empodera. Él es el que te da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida, el que te llena de gozo y paz. Es la presencia constante de Dios en tu corazón, su aliento y su compañía inquebrantable. Siente su presencia en tu vida. Y hablando de ese amor incondicional, piensa en el bautismo. No es solo una ceremonia, sino una inmersión en la misma vida trinitaria. Cuando te bautizaste, no fue en nombre de una sola persona, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa triple invocación refleja la unidad y la diversidad de Dios, la perfecta armonía entre las tres personas divinas. Es una declaración pública de tu unión con la Trinidad. Recuerda que cada una de las personas de la Trinidad estuvo presente en ese momento crucial. El Padre, el Creador de todo, te aceptaba como hijo e hija, te abrazaba en su amor eterno. Jesús, el Hijo, te lavaba de tus pecados con su sangre preciosa, te daba una nueva vida. Y el Espíritu Santo, el dador de vida, te sellaba con su poder, te capacitaba para vivir una vida transformada. Ese bautismo, en el nombre de la Trinidad, no fue un evento aislado. Es el inicio de una relación continua, una vida en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada día, ellos están contigo, guiándote, protegiéndote, fortaleciéndote. Es como una constante inmersión en su amor, una experiencia de vida transformada por la presencia de la Trinidad. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Piensa en eso por un momento. No solo recibiste agua, recibiste la plena presencia de la Trinidad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza abstracta, sino una persona real, viva, que te habita. Es el don más valioso que has recibido, una promesa de la presencia continua de Dios en tu vida. El Espíritu Santo es el aliento de Dios, su soplo creador que te da vida. Él te guía, te consuela, te fortalece. Es la presencia constante de Dios contigo, un susurro suave que te recuerda su amor incondicional. Es la promesa de que nunca estás solo, que Dios está siempre a tu lado, guiándote en tu camino. Él te da poder para vivir una vida plena, para ser testigo de su amor al mundo. No lo pienses como algo lejano o inalcanzable, el Espíritu Santo es un compañero constante, un amigo fiel que te acompaña en cada momento de tu vida. Es la fuerza que te impulsa a seguir adelante, incluso en medio de las dificultades. Piensa en ello, la Trinidad no es una idea abstracta, sino una realidad viva con la que puedes conectar.
El Padre, fuente de todo amor y creador del universo, te conoce íntimamente. El Hijo, Jesús, te ama tanto que murió por ti, ofreciendo el camino a la reconciliación con el Padre. Y el Espíritu Santo, el aliento de Dios, vive dentro de ti, guiándote, consolándote y empoderándote. Esa comunión, esa relación personal con la Trinidad, transforma tu vida. No se trata solo de creer en ellos, sino de experimentar su amor, su poder y su presencia constante. Te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una esperanza que perdura incluso en medio de la adversidad y un propósito que te llena de significado. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes, tú te acercas más a la Trinidad. Escucha su voz susurrando en tu corazón, siente su amor envolviéndote y permite que su poder te guíe en cada decisión, en cada paso que das. Deja que te transformen desde adentro hacia afuera. Jesús, el Hijo, te ama profundamente y pagó el precio máximo por tu salvación en la cruz. Su sacrificio, un acto de amor inimaginable del Padre y del Espíritu Santo, te reconcilió con Dios. Piensa en eso, el amor del Padre te creó, el amor del Hijo te rescató, y el amor del Espíritu Santo te renueva constantemente. La Trinidad no es solo una doctrina, sino la dinámica del amor que te salva. El Padre planeó tu redención, el Hijo la llevó a cabo, y el Espíritu Santo la aplica en tu vida, transformándote día a día. Es un plan perfecto, un acto de amor colaborativo que te ofrece vida eterna. Este plan de salvación no es algo que tú puedas lograr por tus propios esfuerzos, es un regalo gratuito del amor de la Trinidad. Recíbelo con fe y gratitud, reconociendo la obra conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida. Abre tu corazón a ese amor incondicional. Piensa en ello, ¿cómo puede ser Dios uno y a la vez tres personas distintas? Es un misterio profundo que supera nuestra capacidad de comprensión completa. No podemos abarcar la totalidad de Dios con nuestras mentes finitas. La Biblia nos revela la Trinidad, pero no nos la explica completamente, dejando espacio para la fe y la humilde aceptación de lo que no podemos entender totalmente. Es un acto de confianza, de creer en lo que se nos ha revelado, aunque no lo captemos por completo. No te sientas frustrado si no lo entiendes perfectamente. Los grandes teólogos a lo largo de la historia han dedicado sus vidas a estudiar este misterio, y aún así, reconocen la inmensidad de Dios y la limitación de su entendimiento. La Trinidad no es un rompecabezas que debas resolver, sino un misterio que debes abrazar con fe. Es un misterio que nos recuerda la grandeza y la trascendencia de Dios, un Dios que está más allá de nuestras capacidades de comprensión. En lugar de intentar comprenderlo completamente, concéntrate en lo que sí sabemos, que Dios es amor, que te ama profundamente, que envió a su Hijo para salvarte. Esa es la esencia del mensaje cristiano, y esa verdad es accesible para todos, independientemente de que podamos o no comprender completamente la naturaleza de la Trinidad. La fe es la respuesta a este misterio, una confianza en la revelación divina, una aceptación de que hay cosas que exceden nuestra comprensión. Pero, ¿cómo se mantiene la unidad de Dios si hay tres personas? Piensa en el agua, es una sola sustancia, pero existe en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. No son tres aguas diferentes, sino una misma sustancia en diferentes formas. La Trinidad es un misterio, sí, pero la Biblia nos revela constantemente la unidad de Dios en la acción conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Observa Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está hablando? La pluralidad en la unidad de Dios se manifiesta desde la creación. No son tres dioses creando por separado, sino una sola deidad actuando en perfecta armonía. Esa unidad, esa cooperación perfecta, es la clave para entender la Trinidad. En el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16-17, ves la perfecta unidad, el Padre habla desde el cielo, el Hijo es bautizado en el río, y el Espíritu Santo desciende como una paloma. Tres personas distintas, una sola acción divina. Esta escena, llena de poder y significado, es un testimonio visual de la Trinidad y la unidad indisoluble de Dios. Entiendo que la Trinidad pueda parecer confusa. ¿Tres dioses? Para nada. Recuerda la analogía del agua, tres estados, una sustancia. Es un misterio, sí, pero un misterio que la Biblia revela gradualmente. No esperes entenderlo completamente con tu mente, sino con tu corazón, a través de la fe y la oración. Muchas personas luchan con esto, así que no te sientas solo. ¿Cómo pueden tres personas ser un solo Dios? Es una pregunta legítima. La respuesta completa escapa a nuestra comprensión humana limitada.
Pero piensa en la naturaleza de Dios, Él es infinito, trascendente, más allá de nuestra capacidad de comprenderlo plenamente. La Trinidad es un misterio que aceptamos por fe, basado en la revelación divina en las Escrituras. A veces se dice que la palabra, Trinidad, no aparece en la Biblia. Cierto, pero el concepto sí. Desde el Génesis, donde vemos al Dios único creando, hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús y el Espíritu Santo son claramente presentados como divinos y en unidad con el Padre, las Escrituras nos dan evidencia de la Trinidad. Es una verdad revelada gradualmente a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? Vivir en la presencia de la Trinidad no es una fórmula mágica, sino una relación. Piensa en ello como una conversación continua, un diálogo silencioso pero profundo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es reconocer su amor incondicional, su guía constante, su presencia inquebrantable en cada momento, incluso en los más difíciles. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te ilumine, te dé discernimiento. Escucha la voz suave y apacible de Jesús, su llamado a la paz, a la esperanza, a la transformación. Experimenta el amor incondicional del Padre, su perdón, su gracia, su provisión. No se trata de rituales complejos, sino de una actitud de corazón abierto, de dependencia total en su amor y su poder. Caminar con la Trinidad es vivir una vida transformada. Es experimentar su paz en medio de la tormenta, su fuerza en la debilidad, su alegría en el sufrimiento. Es crecer en tu fe, en tu amor por Dios y por los demás. Es dejar que su amor te moldee, te perfeccione, te haga más parecido a Cristo. Es una aventura, un viaje de fe, un descubrimiento constante de su grandeza y de su amor profundo por ti. Espero que hayas disfrutado de esta explicación. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios. Si te gustó, dale like y suscríbete para más vídeos como este. Hasta la próxima.